Con motivo del Día Internacional de los Archivos que se celebra el próximo 9 de junio se han programado diferentes actividades, entre ellas esta exposición de la Alhóndiga donde nos encontramos, que nos propone un recorrido por la historia hospitalaria de Segovia. Vamos a hacer el recorrido por esta exposición con el coordinador de la muestra, Germán Segura. Gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes, Carlota. La verdad que es un honor que os hayáis interesado por la muestra y que vengáis a grabarla un poquito para intentar difundirla lo máximo posible. Es el tercer año que estamos en la Alhóndiga. Y la verdad que año tras año pues nos vamos mejorando dentro de las pocas posibilidades que tenemos los archivos. Hay que pensar de que esta actividad, para empezar, aúna 12 archivos de la provincia de Segovia, Segovia capital y provincia. Entonces, este tipo de actividades con entidades tan separadas y dependientes de instituciones distintas, pues siempre es un reto y conseguir todo año tras año, conseguir hacer no solamente la exposición, como has comentado, hay más actividades, la jornada de puertas abiertas, luego también el 8 de junio, justo el día antes de la celebración del Día de los Archivos, tenemos una conferencia en el Archivo Histórico Provincial de Segovia también, que es entrada libre, puede venir a verla a quien quiera. Lo que sí que me interesaría es que también, aparte de que vamos a ver a la exposición, pues las personas que les interese todo lo relacionado con los archivos o quieran aprovechar para visitar nuestros archivos, que miren en los sitios, hemos puesto en los periódicos, en los puntos de información, los horarios de cada archivo y no pierdan esta oportunidad que va a ser hasta el 17 de junio que cerramos la muestra, que durante todo este periodo pues va a estar llena de actividades relacionadas con los archivos. Bueno, que no se pierdan, ¿no? Es una oportunidad perfecta, ¿no, Germán?, para que todos aquellos segovianos que quieran conocer los archivos, sus archivos, ¿no?, al final, pues que aprovechen esta celebración del Día Internacional para hacerlo. Vamos a empezar a conocer la muestra, Germán. Yo lo primero que quería preguntarte es ¿por qué los hospitales de Segovia? Bueno, cada año sí, nosotros nos vamos juntando previamente al Día Internacional de los Archivos, nos reunimos todos los archivos y decidimos, a ver, este año de qué podíamos trabajar. Hace 2 años trabajamos las calles de Segovia, el año pasado los monumentos de Segovia. Y este año pues queríamos hacer un guiño a los hospitales porque consideramos que, para empezar, nuestros archivos tienen documentación casi de todo. Realmente podíamos estudiar casi de todo, ¿no? Pero este año queríamos tocar el tema de los archivos porque consideramos que todo el sistema hospitalario pues merece que se conozca más a fondo. En el fondo es una cosa que está en el día a día de todos nosotros, pero muy pocos a lo mejor se imaginan de que realmente nosotros tenemos documentos aquí desde 1100, desde el año 1000, cuando había grandes epidemias, y se puede ver el desarrollo de los hospitales a lo largo de la historia gracias a los documentos. En el fondo es un estudio de nuestra sociedad, de cómo se ha ido desarrollando esta sociedad. Y aunque siempre se puede decir, este hospital está bien, está mal, algunas veces pensamos, pues pensemos todo el camino que hemos recorrido y en el fondo dices, oye, pues no estamos tan mal en comparación del punto de partida, ¿no? Por eso este año tocaba los hospitales, el año que viene pues tocará otra cosa y la clave es no solamente hablar de algo que pueda servir de alguna manera a que la sociedad pues aprenda de esa institución o de lo que hagamos, ¿no?, como el tema de los monumentos en las calles, sino sobre todo mostrar al público de que en los archivos eso es donde está la verdadera historia, ¿no? Y uno cuando ve el documento y dice, oye, pues es verdad, pues mira, 1100, aquí la primera hospital o primera constancia de un hospital que hubo en Segovia, pues aquí está el documento, ¿no? Lo que yo creo que es muy bueno para el visitante. Bueno, conocer la historia de aquellos que nos curan, ¿no?, de los lugares donde acudimos cuando tenemos una enfermedad, que es, yo creo, una de las cosas más importantes. Estamos precisamente en la entrada de la muestra y vamos a ver algunos de los documentos, Germán, que tenemos por aquí, que son precisamente los que abren, ¿no?, la exposición. Aquí, al principio de la exposición, pues hemos puesto una serie de documentos que son originales, porque, lógicamente, los documentos necesitan un estado de conservación que no siempre se pueden colocar originales en una exposición, ¿no? Pero en este caso, estos documentos, como son además de aquí del Archivo Municipal, pues nos sirve para abrir bien la muestra, ¿no? Por ejemplo, tenemos un libro que muestra la bula del Papa Gregorio XIII cuando da posesión del Hospital de Santi Spíritu, que es uno de los primeros que hay en Segovia, al Ayuntamiento, que es en el año 1572, ni más ni menos. Documentos, por ejemplo, 1875, de qué moría un listado de segovianos que murieron en ese año, pues las causas de la muerte. Ya veremos luego en la muestra cómo realmente se puede ver, gracias a los documentos, pues de qué moría las personas hace 100 años y de qué morimos ahora, ¿no? Cómo ha cambiado también la mortalidad en cuanto al tipo de enfermedad que nos ataca más, ¿no? Una serie de documentos originales también, por ejemplo, del Hospital La Policlínica 18 de Julio, que fue uno de los hospitales que hubo antes de crearse el Hospital General, ya que es el que tenemos actualmente en Segovia. Y aquí introducimos un poquito
¿Qué otros hospitales había en la provincia? Hemos puesto fundamentalmente los anteriores al siglo XX, porque está claro que ya en el siglo XX y siglo XXI, pues ya casi todos los pueblos, pues quieras o no, no tienen un hospital, pero sí que tiene a lo mejor un pequeño ambulatorio o un centro de asistencia que ya sirve, ¿no? Explicamos al inaugurar un poquito en qué consiste el Día Internacional de los Archivos, que cada 9 de junio intentamos celebrar con este tipo de actividades, y aquí inauguramos explicando este año de qué va la exposición, que como hemos dicho es Hospitales en Segovia, su historia en los archivos. Y hablamos del papel determinante que tiene, lógicamente, el conocimiento de todo esto de los hospitales para conocer el desarrollo de la sociedad. Si quiere, pasamos ya a la parte de la muestra. Vamos para allá. Vamos para acá. Hablamos un poquito ya, nos metemos en el tema de la historia hospitalaria y empezamos hablando un poquito de las enfermedades. Hablamos de en qué consisten las enfermedades, cómo ha ido evolucionando el concepto de enfermedad a lo largo de la época, cómo desde la época antigua pues, se consideraba que realmente era una desarmonía del cuerpo, una enfermedad. Posteriormente, en la Edad Media, pues, se consideraba que era un castigo divino. Posteriormente ya se volvió a incidir en que realmente era un fallo del mecanismo vital, ¿no? Del mecanismo humano, hasta la actualidad que entendemos, lógicamente, que las enfermedades pues, son parte de nuestra vida. Hay que vivir sabiendo de que es normal que a lo largo de nuestras vidas nos pongamos enfermos de algo. Hablamos un poquito en el tratamiento, en esta parte, del material que se utilizaba, con fotos de época, de qué tipo de materiales había. Una cosa tan curiosa, por ejemplo, como el bisturí, que es un elemento que actualmente pues, todo el mundo más o menos conoce un bisturí, ¿no? Pues es un invento del siglo XVI, de un médico francés, que inicialmente, como estaba hecho de hueso, de unos materiales que asépticamente no eran muy higiénicos, al final provocaba también bastantes infecciones, hasta que ya a partir del siglo XIX un maestro cuchillero alemán pues lo realizó ya de acero, plata, cromo, de otros materiales que ya evitaban las infecciones, ¿no? Terminamos la historia hospitalaria pues en los centros hospitalarios. Sí, señor. Hemos puesto aquí alguna radiografía, por ejemplo, esta es una radiografía de 1902, se conserva como entonces, ¿no? Es una cosa curiosa, se ve perfectamente allá. Algunos estudios también que hay de cómo se utilizan los rayos X para medicina, cómo utilizarlos, una receta de 1578. Farmacias y balnearios, que no hemos hablado de ellos. No hemos hablado también, porque todo eso centros entra. hospitalarios, efectivamente, siempre pensamos en los hospitales, en los centros médicos, pero también los balnearios, ¿no? Efectivamente. Y las farmacias, pues también contribuían, ¿no? A todo ese cuidado del cuerpo, a todo ese cuidado de la salud. Sí, señor. Todo lo relacionado con la salud, en el fondo, era el objeto de esta muestra, porque parece que siempre tiene que ser el hospital la parte ya más directa, que te tienen que curar, te tienen que intervenir, ¿no? Pero también está el tema de cuidar la salud con nuestros balnearios, el tema de la maternidad, por ejemplo, también es una parte de la vida importante para las personas, sobre todo para la mujer, y es un motivo también de alegría, no solamente la visión del hospital de que parece que vamos al hospital nada más pues para cosas malas, ¿no? Realmente también tiene su parte positiva. Con respecto a los centros hospitalarios, ya la última parte de la muestra, pues hablamos un poquito de cómo el concepto de hospital también ha ido evolucionando, cómo los hospitales inicialmente pues, eran temas de enfermos pobres, caridad, porque los ricos pues tenían sus propios médicos que les atendían en su casa y ellos no tenían que desplazarse a ningún sitio. En cambio, los hospitales pues siempre era el tema de la beneficencia, normalmente controlado por instituciones religiosas, hasta a partir del siglo XIX, que ya es el Estado el que considera de que él tiene que también poner una carga, una parte importante de la carga del Estado tenía que ser intentar hacer que la sanidad de su población pues fuera aumentando, ¿no? Con respecto a Segovia, hay que decir que en la Edad Media realmente los primeros que se dedicaron al tema de la medicina profesionalmente pues fueron los judíos, como en otras muchas cosas, siempre han estado más avanzados, probablemente más que las poblaciones donde ellos vivían. Los primeros hospitales que tenemos es el Santi Espíritu y otro que había en la sinagoga de Segovia, y luego pues hablamos un poquito, ya digo, de otros hospitales, como por ejemplo el hospital de Lázaro, que estaba a los pies del Alcázar, que también ha desaparecido ya, solo queda allí pues la base, lógicamente el Hospital de la Misericordia, de convalecientes, el antiguo Hospital Militar, que son hospitales que ya han ido desapareciendo de Segovia, sus edificios han sido reutilizados por otras instituciones, pero bueno, ahí siguen estando, y acabamos hablando lógicamente del último gran centro hospitalario que tenemos,
tenemos, que es el Hospital General de Segovia. En el fondo, y como reflexión final, nosotros queríamos, no era el objeto tampoco de que el ciudadano, pues yo creo que el que tiene que explicar realmente cómo funciona el tema de los hospitales, pues lógicamente es la institución sanitaria, ¿no? Nosotros solamente queríamos hacer un guiño a los hospitales a través de nuestros documentos, que yo creo que son muy ricos y son los que acaban de enriquecer mucho la muestra. Y luego ayudar con una serie de citas. Los paneles tienen citas, pues tanto como hemos hablado del refranero, como otras citas de personas, y que una de las que más me gustan a mí, por ejemplo, es la de Miguel Delibes, que me voy a acercar un poquito allí para leerla. Reflexionar, tanto María Teresa de Calcuta, que hablaba de que el problema actual ya no es tanto las enfermedades, sino de cómo estamos tratando a las personas mayores, ¿no? Cómo tratar el abandono. Ya no es tanto la enfermedad en sí, sino cómo la sociedad está tratando a unas personas que necesitan nuestro cariño y parece que como la dejamos un poquito apartadas, ¿no? Y luego Miguel Delibes, me gustó mucho esta frase, que es que dice que efectivamente la medicina ha prolongado nuestra vida, es cierto, pero no nos ha facilitado una buena razón para seguir viviendo. Entonces es una frase que nos hace recapacitar un poquito. Sí que es cierto que vivimos en una época de progreso, vamos progresando, pero a veces nos olvidamos el tema esencial, ¿no? Que yo no tengo la solución, lógicamente, si no estaría a lo mejor haciendo otras cosas, ¿no? Pero vamos, que yo creo que tenemos que reflexionar un poquito de que en el fondo estamos todos en el mismo barco, tenemos que intentar ayudarnos, hay que ser paciente muchas veces con nuestros propios conciudadanos en algunas cosas, o cuando va uno al hospital. Yo trabajo en un archivo que también está abierto, público, y yo cuando alguien me hace una petición, pues yo intento tratarla como si yo la pidiera a otro sitio, ¿no? ¿Cómo me gustaría ser tratado? Y ese pequeño esfuerzo que puede causarme, pues a mí me hace feliz, y yo creo que también haces feliz al que te lo ha pedido, ¿no? Y yo creo que a base de pequeños esfuerzos es como podemos sacar cosas como, por ejemplo, esta misma exposición, o intentar sacar algo también positivo de la muestra, que no sea solamente pues venir aquí a ver 4 documentos sin entender nada o tal, sino que irse con una idea para intentar reflexionar y decir, oye, pues voy a mirar esto, vi el tema de la peste en Segovia, o vi el tema del Hospital del Lázaro, cuando pase por allí, por la Fuencisla, me voy a acercar a verlo. Y estas pequeñas cositas que creo que es una oportunidad. Germán, pues nos vamos a quedar, no lo podía haber dicho mejor, con esa última reflexión, que también los segovianos que estén en casa, que nos estén viendo, que hagan su esfuerzo de venir a conocer no solamente la historia hospitalaria de nuestra provincia, sino también los archivos que conserváis en todos los archiveros de nuestra provincia, el valor que hacéis, y yo creo que estarán de acuerdo en casa conmigo, que es un placer hablar con los archiveros porque sois verdaderas bibliotecas vivientes. Muchísimas gracias, Germán. Muchísimas gracias, Carlota. Muchísimas gracias y espero que puedan visitar. Hasta el 17 de junio está abierta la muestra y les deseo que vengan y que cada año nos sigan si seguimos haciendo actividades como esta. Que es un trabajo muy duro y que vengan a conocerla. Por supuesto. Muchas gracias.